Bueno, último segmento del Bafisi. Seguimos hablando de películas y seguimos encontrándonos con directores. Es el caso de Darío Mascambroni, director de Lo Deseado, película en competencia oficial argentina, y de Felipe Urtiz Berea, director del corto Es copia fiel. Es copia fiel de la sección Romances. Bueno, bienvenidos ambos. Muchas gracias. Vamos a hablar un poquito de Lo Deseado. Bueno, ¿tienen ganas? Es una película que tiene un sinnúmero de posibilidades y de una unión entre el hombre y la naturaleza. ¿Vos lo concebís de esa manera? Sí, sobre todo la naturaleza como punto de partida para por ahí correrse quizás un poquito, digamos, como del hiperrealismo, pero siempre partiendo de los elementos de la naturaleza que depende de cómo uno se aproxime, creo que pueden ser bastante mágicos. Ahí aparecen el fuego, el viento, el agua, y bueno, hierbas que uno puede poner en un té y las sensaciones que uno puede vivir en un lugar como el que se ve en la peli. Creo yo que gran parte de la película se sostiene y la búsqueda va por ahí. Y además contiene otros elementos, como algo de thriller, algo de misterio, algo de cosa oscura. Sí, yo creo que lo que por ahí busqué fue jugar un poquito a armar una trama que coquetee con un par de géneros y que pueda tener como un inicio, un par de giros y un desenlace, pero principalmente como un lienzo sobre el cual empezar a profundizar y a probar algunas cosas, porque lo que yo considero por ahí como un poco más potente, en el mejor de los casos, si es que se logra, digamos, es lo que contiene la trama, lo que contiene ese punto de giro, lo que contiene ese thriller, ese drama. Uh-huh. Y ahí aparecen los personajes, sobre todo, y bueno, y el espacio que habitan. Bueno, ya iba por otra, pero ya que estamos hablando de los géneros, digo, también la irrupción de lo fantástico, que es lo que yo siempre estoy rescatando del cine argentino. Lo que me escuchan ya está como insoportable, pero me parece que ahí hay una posibilidad de escaparnos del policial. Totalmente. ¿No? Siempre que igual vos jugueteás con algo y yo cuando estoy mirando la película digo, ¿qué juega? Y de repente ¿A qué aparece. Juega? Claro, juega? Pero ahí hay algo que me parece que también es interesante para salir del realismo, para salir del policial, para incorporar otra cosa y otra mirada. Sí, recién lo estábamos hablando justamente. Sí, porque también tiene... Porque eso, me contaba la trama de su corto. Decíamos que hay algo también de la literatura argentina, latinoamericana, obviamente. Y yo es algo en lo que vengo pensando mucho, porque por ahí digo, ¿no será que estamos como queriendo por un ratito evadir un poco esta realidad tan dura que estamos viviendo? Pero bueno, en el caso de Lo Deseado, creo que la propuesta un poco tiene que ver con ofrecer una posible solución a partir de un amuleto, algo muy, muy difícil, por no decir imposible, que es este deseo como de volver el tiempo atrás, que yo creo que es un deseo que en algún momento de la vida todos tenemos, ¿no? Como decir, che, esto lo hubiese hecho de otra forma. No sé, o me pasa a mí, no sé si a ustedes les pasa o les pasó alguna vez. No, yo quiero algo, digo, no sé si nos evadimos de la realidad. Si uno lo piensa en Antín, lo piensa en Cortázar, lo piensa en las mujeres escritoras ahora, que justo estábamos hablando con las directoras, digo, Mariana Enríquez. Cuando irrumpe ahí, digo, no es que te escapas de la realidad, sino que la estás multiplicando para ver el efecto que está causando, digo. Porque a veces, si no, el fantástico parece que esto, como la salida de, y me parece que es como otra entrada a, ¿no? Sí, es repensarla, y eso que decís quizás también, digo, no es fantástico puro, no es una evasión o un mundo totalmente nuevo, sino como, bueno, partir de un punto de partida, puede ser lo natural, puede ser un personaje, un vínculo, bueno, enrarecer un poco, hacer un par de preguntas que quizás jueguen con lo mágico, con lo fantástico, bueno, eso, realismo mágico más que otra cosa. Bueno, hablando de mágico que no es realismo, siendo una película con solo 4 personajes, es increíble cómo la naturaleza los abraza y los contiene. Y es algo mucho más que 4 actores interactuando entre sí, cosa que no es fácil de lograr. No, sobre todo, algo que no era fácil era no caer también en el retrato del paisaje, digamos, por sobre lo que estábamos contando. Y a mí, de todos modos, digo, como me sorprende y me gusta que las 2 funciones que tuvimos, y venimos de un par de festivales en donde la gente habla del lugar, porque evidentemente ese lugar
termina siendo especial, digamos, no solamente en la historia, sino que a simple vista. Y yo digo, no es que fui en contra de eso, pero busqué centrarme en los personajes sobre todo. Por eso también el formato por ahí Cuadrado, de 4 digo, por eso, tercios, exactamente, y no caer como en la panorámica. Pero bueno, sí, ese lugar es especial. Yo ahí rodé primero de enero en verano y ahora lo deseado en invierno y son 2 lugares completamente diferentes. Distintos. Pero bueno, ahí me das pie para esto. 1 de enero, una relación familiar con un chico chiquito, mochila de plata, ya estábamos crecidos y ahora seguimos indagando los vínculos familiares un poco con más edades, arriba, ¿no? Sí. El otro día también alguien me preguntaba eso. Sí, yo, a ver, creo que en los vínculos es donde está lo verdadero, lo hablábamos también recién, en las películas, digo, se traten de lo que se traten, en definitiva siempre es sobre un vínculo, y para mí la familia, como fuente, digamos, de personajes, de historia, de vínculos, es un lugar donde volver siempre a buscar, porque creo yo que también el espectador, el público, va a encontrar un poco más o menos conexión con los personajes, entendiéndolos desde ese vínculo filial. Así que creo que voy a seguir intentando y voy a seguir por esa línea. Me quedé pensando en lo del lugar, que no es una película del lugar, sino del personaje interactuando con el lugar, que es lo que le da el sentido a esta propuesta, ¿no? Totalmente. Sí, y además, digo, son 2 personajes llegando a un lugar y un personaje muy fuerte que vivió toda su vida en ese lugar y nunca se fue. Que podemos decir que ese personaje es el lugar. Exactamente. Sí, Eva, además, Eva Bianco, una actriz Eva Bianco, impresionante que también se está llevando. No, sí, es como. Yo me emociono hablando de Eva porque es como, no sé, la empuja frente a la cámara, abre la boca y es magia pura. Y en la peli se animó también a cantar, a tararear y cantar, y eso también fue magia. Y sí, Eva es el lugar, la verdad que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de Scopia Fiel. ¿Alguna influencia de Saramago, tal vez? No de Saramago, igual me gusta mucho, pero Bioy Casares sí. Claro, otra vez el fantástico. Es que sí, o sea, me gusta Saramago, he leído Saramago, informe sobre la ceguera, no, ese es de sábado. Ensayo sobre la ceguera, exactamente. Pero no, principalmente hay un cuento que se llama Máscaras Venecianas, de Bioy, que está en... creo que es Historias Desaforadas, se llama el libro. Y hay un poco un relato que medio habla de la clonación, muy, digamos, así al pasar. Ese fue como el disparador inicial. Y lo que me interesó, o sea, digamos, relatar acá es, o sea, lo escribí en pandemia, es un ensayo de una ópera prima esto, que la estoy escribiendo ya, o sea, entonces mi idea era, bueno, generar un material para ya, digamos, vender la ópera prima. Entonces hicimos este cortometraje, como que Carla, Patricio, 2 actores que son excelentes. Carla Crespo, Patricio Aramburu. Exactamente. Bueno, después está mi papá, Claro. Gonzalo Ortiberea. Y nada, o sea, básicamente lo que quería era hablar de, o sea, la tecnología y las relaciones humanas. Y cómo, o sea, una persona, o sea, nosotros tendemos a veces a usar muletas en la tecnología para, digamos, para no salir de nuestra propia individualidad y no pensar en lo colectivo. Eso es lo que más me interesaba en el cortometraje y, o sea, es lo que estoy abordando también en el largometraje, digamos. Eso era básicamente. Y para eso básico, digo, otra vez nos centramos en los vínculos, en este caso de parejas amorosas, y dosificando la información para que no sepamos, digo, porque jugás con eso para el espectador también, de dónde... De qué está volviendo este personaje o qué le está pasando hasta que vamos develando de qué se trata ese rol, ese personaje de Patricio en la primera parte, podríamos decir, y después como el giro. Exactamente, sí. O sea, la idea es, digamos, lo inicial era buscarle como 2 giros interesantes, digamos, y que bueno, que en realidad el segundo giro sería el primero del tercer acto en la película. Ajá, bien, ya está. Entonces va a haber más. Me imagino. Exactamente. ¿La película retomaría la historia contada en el corto o sería la continuación? No, retoma la historia. El tema es que va a ir
va a ir al pasado. O sea, vamos a entender de dónde viene esa pareja, por qué se separa. Okay. Eso es lo más interesante, digamos, que en el corto no está planteado. Entendemos que hay una pareja que se separa, entendemos que hay un personaje que decide clonar a otro y luego, lo voy a spoilear, no importa, el otro tiene exactamente el mismo clon. Entonces, justamente, digamos, por eso hablo de la individualidad. O sea, digamos, de a veces, o sea, nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos que no podemos ver a la otra persona. Eso es lo que termina pasando a esta pareja. O sea, ambos están enamorados, pero no pueden salir de su propio ego. Sí, sí. Sí, pero tampoco pueden escapar de eso que hicieron con esa otra persona, porque digo, no es que eligen una cualquiera, vuelven a elegirse en algún momento, ¿no? Y hasta forman una familia, o sea, hasta es siniestro, o sea, digamos, es como lo que busqué, o sea, era mostrar algo que por un lado fuera, digamos, que nos haga reflexionar, digamos, desde lo siniestro y desde lo familiar. Claro. Si queremos ser benévolos con nosotros mismos, podemos pensar que es darse una segunda oportunidad, ¿no? Obviamente, sí. Exactamente, sí, la idea es esa. Claro. La idea es tratar de darnos una segunda oportunidad y como sociedad, digo, más allá, digamos, el corto es algo que digamos, plantea un temor mío ante lo que veo en la realidad actual y y que también lo vi en la pandemia. O sea, creo que de la pandemia no salimos mejores. No. Creo que salimos peores y eso lo demuestra este contexto en el que la ultraderecha está gobernando en todo el mundo. Sí. Entonces, o sea, lo que quería era eso, era decir, bueno, ¿qué pasa con el aislamiento? ¿Qué pasa con nosotros como individuos? ¿Qué pasa en encerrarnos? Y, o sea, el uso de las tecnologías. ¿Por qué? O sea, ya, o sea, usamos aplicaciones, o sea, redes para vincularnos con otras personas y no estamos en el mano a mano. O sea, ese es el gran problema. Sí, sí, sí. Las relaciones virtuales, la virtualidad metiéndose en la intimidad, digamos, de los personajes de alguna manera. ¿Y cómo fue seleccionar a Carla, a Patricio, a tu padre? ¿Cómo se incluyeron? El más sencillo fue mi padre. ¿Sí? Porque a veces es más difícil, ¿no? Fue el más difícil de dirigir. Ah, bueno, claro, ahí sí. Fue el más complicado de dirigir, se pone muy nervioso y no quiere embarrarla, entonces era muy difícil, se ponía muy nervioso ante cámara, porque es el hijo que lo está dirigiendo. Por otro lado, con Carla trabajé, yo fui productor delegado de Jusek La Fortaleza de Daniela Sellaro, una película que está muy buena, o sea, hace una continuidad de otra película que fue su ópera prima, que es Nocilatiac. Exactamente, y bueno, yo ahí fui productor delegado, trabajé con Carla y ahí pegamos mucha onda. Entonces también, o sea, fue como, le mandé el corto, digamos, le mandé un corto que ya había hecho anteriormente, que también abordaba un poco esto de la virtualidad y de las relaciones, lo hicimos en la Biblioteca Nacional, y era también todo un mundo distópico, y le mandé este guión y le dije, mirá, o sea, es esto, y después hay una ópera prima, y además, como habíamos pegado tan buena onda, me dijo sí, o sea, y con Patricio yo ya había trabajado anteriormente. Y bueno, después está Miriam, que la conocía por Guillermo Aragonés, que es el otro personaje, el que hace el padre, que los había ido a ver Otoño e Invierno, que es una obra de Daniel Veronese, que ambos hacían la pareja protagónica, era una excelente obra, yo la fui a ver y nada, y me acerqué al final del teatro, la saludé a Miriam y también fue como, ¿querés hacer esto? Y me dijo sí. Así que, Miriam Odorico. Miriam Odorico, exactamente. Bien, perfecto. Quería comentarte que la dirección actoral suena como muy compacta porque se ve, digamos, el desafío de Patricio Aramburu, que es el de interpretar a una especie, no quiero spoilear mucho, ¿no? A una especie de robot. Está tan bien dada, y la frialdad de Carla Crespo, también en esa interacción no amorosa, sino todo lo contrario, no debe ser muy fácil de plasmar, ¿no? Lo más difícil fue, sí, o sea, igual creo que fue más difícil encontrar el naturalismo en el resto de los personajes que en Patricio. O sea, lo digo realmente, o sea, porque era el personaje que estaba más marcado. Lo que era más difícil para los otros actores era llegar a a esa naturalidad de hacer, claro, del artificio, de estar con una persona que se comporta como un bodoque, digo, y lograr que eso sea natural o que finjamos estar con una cena familiar, comiendo y que todo. Fue más difícil eso que el trabajo de Patricio en sí, porque estaba más corrido de lo real.
Claro. Entonces fue una dirección más marcada para él. Fue más, digamos, con Carla fue un trabajo más complicado en el sentido de, digamos, es excelente actriz, pero o sea, al tener que mostrar su frustración de una pareja que fue, a construir esa pareja que fue, era mucho más complicado y lo mismo al revés. O sea, cuando después nos tocó Tiene que hacer... hacer, claro. Claro, cuando La nos tocó doble. con Patricio, o sea, fueron muchas más tomas para ese plano final que, o sea, que lo que teníamos que hacer con Carla, digamos. Ok, ¿dónde se puede ver las próximas funciones, ¿no? Dentro del festival de Lo Deseado y de Escopia Fiel? Nosotros tenemos mañana la última proyección en el cine de Cacodelfia, 17:30. Perfecto. Así que ahí esperamos. Ahí hay oportunidad. Ahí estaré yo también. Vamos. ¿Y Escopia Fiel? Está el martes 8 a las 12:55 en el Centro Cultural San Martín. Esa es la última función y hoy ya tuvimos dos, tuvimos muy buenas evoluciones, terminamos muy contentos. Perfecto. A Darío, si la película va a tener estreno en salas, si está previsto próximamente. Y a Felipe, ¿por qué otros festivales va a circular este corto? Todavía no puedo decir, pero hay un festival de España que ya nos ha confirmado. Así que estamos contentos. Bueno. Bien ahí. Nosotros esperaremos todavía. Estreno comercial se verá. También esperando ahí respuesta de festivales primero. Bueno, les deseamos mucha suerte con ambas propuestas. Muchas gracias. Y bueno, que la gente vaya y vea, que aproveche estos momentos de festival para encontrarse con estas dos propuestas. Ojalá. Muchísimas gracias. Continuamos con una tanda. Una tanda.